Bien, buenas tardes. El presidente de la Academia no está fuera de España, entonces en su nombre les doy la bienvenida a la Real Academia, y en particular a esta conferencia del ciclo de Ciencia para Todos que concluye el próximo jueves. Y bueno, muchas gracias en primer lugar por venir a esta conferencia en un mes tan futbolístico. Quería hablar de un proyecto en el que colaboro con Diego García, Carlos Pallardo y José Manuel Vidal de ISO Robotics. El concepto global sería intentar desarrollar lo que se llaman robots emocionales o robots sociales, y con un nombre un poco más pomposo sería desarrollar vida artificial inteligente. En realidad esto es parte de una búsqueda permanente de muchas personas a lo largo de la historia. Un compañero mío, historiador de la ciencia, pues esta mañana me enviaba un libro que hablaba de esto como una quimera a lo largo de la historia. Y en realidad el proyecto se puede ver como pues intentar resolver un puzzle. Las piezas del puzzle son actividades que asociaríamos al comportamiento inteligente. Intentamos crear un modelo computacional inteligente que nos ayude a percibir, a aprender y a predecir, a decidir. Digamos que estas serían tareas tradicionales de lo que se entiende por comportamiento racional, comportamiento inteligente, y desde hace relativamente poco tiempo pues, sentir se incorpora a esas ideas y, por supuesto, interrelacionarse. Una vez que hemos visto esas piezas, intentamos recomponer el puzzle, ¿de acuerdo? Y bueno, haremos una pequeña discusión final. La búsqueda permanente está motivada por esa pirámide que probablemente todos conozcan, la pirámide de Maslow, que ha tenido sus críticas, pero que describe motivaciones de los seres vivos y en particular de las personas. Digamos que intentamos primero cubrir unas necesidades más básicas y cada vez más avanzadas. Y bueno, esto está como ejemplo y además es motivador de muchas de las cosas que van a ir surgiendo durante la conferencia. Es una frase de Aristóteles que habla de cuando las máquinas de tejer hagan su trabajo por sí mismas, desaparecerá la esclavitud. Bueno, pues marca un poco la línea a seguir en esta, digamos, búsqueda permanente. Quizá uno de los primeros en esta búsqueda permanente, las primeras personas a mencionar es Al-Jazari. Al-Jazari fue un ingeniero, un matemático, y bueno, como cuestión interesante, todos los personajes que van a aparecer en esta historia son matemáticos, además de alguna otra actividad, van a ser matemáticos aplicados. Entre otras muchas cosas, legó un gran libro que es desde luego es el fundamento de la ingeniería mecánica, pero muchos lo ven como el fundamento en los inicios de la robótica, que es el libro de la sabiduría de los ingenios mecánicos. Y en ellos describe pues, toda una serie de ingenios, mecanismos. Uno de ellos es el grupo musical robótico, que bueno, pues, entretenía, era un barco con unos músicos, un autómata, que entretenía pues, a las gentes del palacio donde trabajaba. Al-Jazari influyó, entre otros, a Leonardo, al gran Leonardo, que también desarrolló muchos ingenios. Uno de ellos es el caballero mecánico, que sería un ejemplo de un mecanismo, un ingenio para ayudarnos a defender, aunque realmente no se llegó a construir aparentemente. Pero bueno, tendría un aspecto como este, sería estaba preparado, diseñado para caminar, para sentarse, etcétera, etcétera. Un personaje muy importante también es Vaucanson, que describió y construyó el pato que digiere. Es un entretenimiento del siglo XVIII. Básicamente era un pato al que se le metían alimentos
se trituraban y luego salían pues, unas bolitas que realmente no procesaban los alimentos que se introducían, sino que estaban ya preparadas. Pero bueno, da una idea también de esta búsqueda permanente en muchos ámbitos, desde la defensa al entretenimiento, etcétera, etcétera. Un personaje muy importante para nosotros, aunque no construyó ninguna máquina, pero sí construyó o sí ideó esta fórmula, que es la fórmula de Bayes, que explica cómo procesar, digamos, da la forma óptima de procesar información. Tenemos unas creencias iniciales, recibimos una evidencia y tenemos que pasar a las creencias a esa evidencia. Es un elemento fundamental, como luego les explicaré, en la necesidad de procesar información. Este es el único personaje español que aparece en esta historia. Leonardo Torres Quevedo fue presidente de esta Real Academia y bueno, construyó muchos autómatas, pero yo lo que he querido poner aquí es esta máquina, esta joya que está en esta academia. Es una máquina de calcular logaritmos y la pongo aquí porque hay un elemento fundamental aquí que es, digamos, en las máquinas que intentamos construir, que es la necesidad de procesar información muy rápidamente. Y bueno, en aquellos tiempos esa era una maravilla. Bueno, sigue siendo una maravilla. Un personaje fundamental, bueno, dentro de un año y medio será el centenario de su nacimiento y una oportunidad para rehabilitar su memoria, en cierta forma, es Turing, que empieza a hablar de la posibilidad de la equivalencia funcional entre unas máquinas y la mente humana. Diseña un test que se llama test de Turing, que ha sido criticado, pero es un paso fundamental en esta historia que estamos revisando. Turing es contemporáneo a los primeros androides, y el primer ejemplo está ahí, es Electro, un androide de 2,20 m, gigantesco, que entre otras cosas podía fumar, podía inflar globos y admitía órdenes mediante voz y hablaba con ayuda de un disco, un tocadiscos, un giradiscos. Un personaje muy importante es Walter, que diseña lo que sería el primer robot autónomo, sería esta tortuga, que entre otras cosas lo que hacía esta tortuga era cuando descubría que le faltaba energía, volvía de forma autónoma a su repositorio de energía. También hacía una serie de actividades siguiendo luz, etcétera, etcétera. Es importante. Shaky es el primer robot móvil que es capaz de, una orden compleja, descomponerla en actividades intermedias, y también es un gran avance. Y otro gran avance es el Gengis, diseñado por Ronnie Brooks. Es un robot que camina, parece una araña, una hormiga. Brooks introduce además un concepto muy importante, que es que puede haber varios niveles de inteligencia. No basta con razonamiento lógico, razonamiento simbólico para enfrentarnos al mundo físico, para percibir el mundo físico y actuar de forma inteligente. Es un concepto muy importante. Y retomando la idea de Torres Quevedo, tenemos Deep Blue, que con ello intento reforzar la idea de que necesitamos capacidad de cálculo considerable, y también aprovecho para mostrar el interés comercial de grandes empresas en este campo. Otra pequeña maravilla es Asimo, de otra gran empresa comercial, un robot que es excelente desde el punto de vista mecánico, la forma de que camina, etcétera, etcétera, y se orienta. Y luego, dentro de esa búsqueda permanente, son un montón de objetos que serán familiares, Tamagotchi, Furby, algo menos familiares quizá como Pleo y Aibo, que son elementos quizá más sencillos,
pero que muestran cierto tipo de emoción, cierto grado de emoción, y que es lo que ha hecho, digamos que con ese pequeño grado de emoción que muestran, atrapan al usuario y bueno, crean o simulan una relación bueno, pues que les ha hecho pues bastante exitosos. Bien, esta es un poco una pequeña historia rápida de, de esta búsqueda permanente, esta quimera que decimos. El marco en el que nos movemos es, queremos diseñar un robot, y el robot va a tomar decisiones. Queremos que tome decisiones, ¿de acuerdo? El robot va a tomar decisiones en un entorno y tiene sensores que le permiten coger información de ese entorno. El entorno va a evolucionar en el tiempo. Pues a lo mejor dentro de un rato me apagan la luz de esta habitación, ¿de acuerdo? Esa evolución yo tengo que intentar, o el robot tiene que intentar aprenderla y predecirla. Y no está solo. El robot tiene un usuario o más, o luego veremos que hay más personas en la escena, pero en principio vamos a pensar que hay un dueño de ese robot, ¿de acuerdo? Ese es el marco en el que vamos a hacer la discusión. Y para hacer esto, nuestro objetivo es construir un modelo computacional del comportamiento inteligente y queremos un sistema que lo implemente. Bien, hay mucho debate sobre qué se entiende por comportamiento inteligente, hay pues, desde muchos campos, de la filosofía, de la psicología, desde las matemáticas, etc. Pero hay unas cuantas tareas que asociamos o que asociaríamos a lo que es comportamiento inteligente. Primero, tenemos que aprender a percibir dónde estamos. Tenemos que aprender de esa información que recogemos y tenemos que aprender a predecir lo que va a ocurrir. Y en función de eso, en función de valores que tengamos, debemos decidir. ¿Vale? Esos serían los elementos básicos de comportamiento inteligente, tradicionales, como si dijésemos. Desde hace relativamente poco tiempo se incorporan elementos de emociones. La emoción como parte de la inteligencia. Se habla de distintos niveles de inteligencia y bueno, pues el sentir, los sentimientos son parte de esa búsqueda. Y finalmente, bueno, pues queremos interrelacionarnos. ¿De acuerdo? Lo que haremos es seguir las 5 piezas del puzzle y luego vamos a recomponer el puzzle. Lo primero que intentamos es percibir el mundo que nos rodea. Vamos a hablar de eso. Y esencialmente, primero haremos una brevísima revisión, recordaremos los sentidos, qué son los sentidos. El análogo en el mundo computacional serían sensores, ¿vale?, que nos ayudan a recoger la información, pero los sensores o los sentidos lo único que hacen es recoger datos en bruto, lo que tenemos es que procesarlos. En algunos casos podemos proceder con reglas simples, reglas muy simples, pero otras veces vamos a necesitar reglas más sofisticadas. Y típicamente la regla sofisticada de procesamiento de información que podemos emplear es una regla que ha aparecido antes, y por eso hablé de ella, la mencioné, que es la regla de Bayes. Y en particular la regla de Bayes nos facilita 2 tareas fundamentales que son ver y reconocer, en diversos sentidos que luego indicaremos, y escuchar y reconocer en los sentidos que luego indicaremos. Bueno, pues los sentidos, si preguntamos a una niña de 7 años, nos dirá rápidamente cuáles son los sentidos: visión, oído, olfato y gusto, que se suelen presentar conjuntamente últimamente, y el tacto. Y hay toda una serie de sentidos nuevos asociados en gran medida al tacto. Incluiría pues, el sentido del equilibrio, la propiocepción, la termocepción, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego además toda una serie de sentidos que los humanos no disponemos y otros animales sí tienen. Bueno, esos sentidos, muchos en mejor grado que lo hacemos los humanos, que cómo lo hacemos los humanos, se pueden computerizar.
a través de sensores. Los sensores recopilan información como datos en bruto y bueno, pues hay sensores de tacto, sensores de inclinación, sensores de consumo, sensores de luz ambiental, sensores de temperatura y aparatos algo más sofisticados que serían cámaras y audífonos que también los podemos colocar dentro de la categoría de sensores. Bien, entonces los sensores nos aportan datos brutos que tenemos que procesar para ver qué está pasando en nuestro entorno. ¿De acuerdo? En ocasiones podemos utilizar reglas muy sencillas. Por ejemplo, si nuestro sensor de tacto nos detecta, bueno, si el sensor de tacto detecta un toque y justo después hay un cambio de inclinación, pues básicamente básicamente estamos golpeando. Si nuestros sensores de inclinación detectan cambios rápidos y súbitos de inclinación continuados, pues nos están agitando. ¿De acuerdo? Estos dos ejemplos no los he cogido por casualidad, sino es importante indicar que los escojo porque no son, digamos que no cogemos información de ese instante y la procesamos, sino que tenemos que mantener una información reciente y ver cómo, y en función de lo que va ocurriendo en el tiempo, decidimos lo que nos está ocurriendo. ¿Vale? Esas son reglas muy sencillas, fáciles de implementar, pero en ocasiones hay que procesar información de forma mucho más sofisticada. Por ejemplo, tareas que nos gustaría que hiciese nuestro mecanismo, nuestra máquina, son tareas referidas a visión y, por ejemplo, tareas que nos gustaría es que reconociesen una cara, en particular que reconociese la cara del dueño, supuesto que este artilugio tiene un dueño. Tareas que queremos que hagan es que sigan, bueno, si tuviese la capacidad de moverse, es que sigan objetos, porque eso nos ayuda a predecir lo que va a ocurrir en una escena. Tareas que nos gustaría que hiciesen es que reconozcan caracteres, por ejemplo, si le escribimos en una pizarra, pues que reconozcan esos caracteres, porque eso le va a permitir leer y es una forma adicional de comunicación. Y también lo mismo en habla, pues queremos que reconozca e interprete algunas palabras, nos gustaría que reconociese e interpretase frases. Y, por ejemplo, en la línea del que he indicado antes, nos gustaría que reconociese a quién habla, para saber con quién está hablando y comportarse de una forma u otra. ¿De acuerdo? Bien, todo eso es muy complicado y hay una forma de hacerlo que es a través de una posible forma eficiente, costosa computacionalmente, pero realizable, que es mediante inferencia bayesiana. De manera que podemos ver la percepción como inferencia bayesiana. ¿Vale? Básicamente lo que queremos necesitamos una representación formal de lo que queremos aprender, un modelo a priori, un modelo de cómo se forman las imágenes y a través de la fórmula de Bayes que antes indiqué, pues podemos procesar esa información y bueno, pues decidir que esta persona es quien quiera que nos interese. ¿Vale? Y algo parecido se hace con el habla, ¿de acuerdo? Con el procesamiento del habla. Lógicamente esto es muy esquemático y es muy complicado, pero bueno, es realizable. Bien, ya tenemos una idea de cómo modelizar, construir un modelo computacional de la percepción y ahora lo que queremos es aprender de lo que estamos percibiendo, de los datos que vamos recogiendo y que hemos procesado y queremos predecir esos datos. Queremos predecir qué va a ocurrir en el futuro. Algunos ejemplos de las cosas que podemos hacer es, bueno, mi usuario me estaba agitando, me ha estado agitando durante unos segundos. ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Me va a seguir agitando o no? Me gustaría predecir ese tipo de cosas. Estoy en un entorno, bueno, pues en los últimos 5 minutos ha habido una luz suficientemente buena en este entorno. En el siguiente instante va a seguir habiendo luz. Querría predecir ese tipo de cosas. Y más importante es, yo, bueno, soy activo, ¿vale? Ahí estoy en un entorno, voy a hacer cosas
supuesto que voy a hacer algo, ¿cómo va a responder mi otra parte? ¿De acuerdo? Eso quiero hacer, quiero predecir. Bien. Idealmente lo que yo querría hacer es algo como, bueno, pues esto es lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Sé lo que he hecho antes, cómo estaba mi entorno antes y qué es lo que me ha hecho, qué es lo que ha hecho mi contrario, el usuario anteriormente. Lo mismo hace 2 instantes, hace 3 instantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero saber qué es lo que va a hacer el usuario y cómo va a evolucionar el entorno. Quiero saber si el usuario va a apagar la luz y, bueno, se va a ir esta luz, por ejemplo. Matemáticamente esto sería, dada mi acción actual y bueno, pues lo que yo he hecho, lo que hizo el usuario y cómo estaba el entorno hace un instante, hace 2 instantes, etcétera, hace cada instantes, etcétera, etcétera, pues qué es lo que va a hacer el usuario y qué es cómo va a evolucionar el entorno, ¿vale? Ese sería lo que nos gustaría. Cuanta más información, pues tendremos, pues haremos mejores predicciones en general. Pero también, cuanta más información, pues vamos a tener que acumular más casos, más memoria, y si queremos un dispositivo pequeño, manejable, pues vamos a tener que cortar en algún momento, ¿vale? Pues por ejemplo aquí. Es decir, que queremos predecir lo que va a ocurrir, sabiendo lo que ha ocurrido en 2 instantes anteriores, por ejemplo, ¿vale? De nuevo, esto se puede hacer, es realizable computacionalmente, o sea que se puede hacer. Como ejemplo, voy a mencionar, describir, porque se describe fácilmente lo que se entiende por condicionamiento clásico. También lo elijo porque uno de los ejemplos anteriores que mencioné de Walter, el de la tortuga, si recuerdan, estaba inspirado esencialmente en el modelo de condicionamiento clásico. Aquí en condicionamiento clásico queremos básicamente, lo que queremos predecir es supuesto que yo voy a hacer cierta acción y el estado actual es el que sea, ¿qué va a hacer el usuario? Fíjense que aquí lo que hacemos es que el bot, condiciona al usuario, al niño, ¿vale? Es como el inverso del perro de Paulo. Pues básicamente lo único que tenemos que hacer es registrar el número de veces que pasamos de esta situación a esta decisión del usuario, contarlo, y podríamos utilizar este estimador, ¿vale? El número de veces que ha ocurrido esto dividido por el número de casos que ha habido. Lo que pasa es que bueno, pues tiene unos defectos y es mejor utilizar un estimador de ese estilo. Este es un pequeño ejemplo de cómo el condicionamiento clásico, el aprendizaje por condicionamiento clásico, se puede modelizar mediante inferencia, en general, inferencia bayesiana en este caso, y bueno, pues se comprueban las cosas habituales. Bueno, ya sabemos cómo percibir, ya sabemos cómo aprender y predecir. Nuestra siguiente tarea es cómo decidir, ¿vale? Y para eso lo primero que tenemos que tener es unos objetivos, ¿vale? Una vez que tenemos unos objetivos, aprendemos a valorar esos objetivos, o deberíamos aprender a valorar esos objetivos, y una vez que sabemos valorar las consecuencias que recibimos, podemos pensar en tomar decisiones óptimas. ¿De acuerdo? Volvemos, como dije, la pirámide iba a ser pues un elemento estructural de esta construcción, ¿de acuerdo? Y podemos elegir los objetivos que nos apetezca, como personas, o podemos diseñar este robot con los objetivos que queramos, ¿vale? Algo natural podría ser, por ejemplo, que primero que el robot garantizase su propia seguridad, que tuviese garantizada su energía, su suministro de energía, que tuviese garantizadas las últimas actualizaciones de software, pues que le diesen amor, cariño, que se divierta, que conozca, ¿vale? Ese sería un robot un poco egoísta. Dentro de sus objetivos podría ser satisfacer al usuario, pero entonces sería un robot que va a mimar a su usuario. Podría pensar en hacer el bien al resto de robots o hacer el bien a mucha gente. Podríamos ponerlo
podríamos construir los objetivos que quisiésemos, en principio. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos decididos cuáles son los objetivos, tenemos que valorar las consecuencias. Cuando tenemos una acción va a tener unas consecuencias en estos objetivos que hemos fijado y tenemos que valorarlos. Entonces los valoramos, evaluamos las consecuencias múltiples y después tenemos que, digamos, esas valoraciones tenemos que agregarlas, ¿vale? Nosotros las podemos agregar, por ejemplo, con un concepto estándar de la economía que es la utilidad. Pues damos una ponderación, damos una utilidad a cada consecuencia y una ponderación y las agregamos de esta forma, ¿vale? Y las ponderaciones que damos, los pesos y la forma de las funciones de evaluación tienen que reflejar pues que para mi objetivo más importante es este, el segundo más importante es este, etcétera, etcétera. Pues por ejemplo el peso de este tiene que ser mayor que el del segundo, el de tercero, etcétera. Y lo mismo con las formas funcionales como esta, lo que intentamos es que no saturemos nuestros recursos en el primer objetivo, ¿vale? Ni en el segundo ni en el tercero, digamos, dejemos algo de recursos para intentar satisfacer los siguientes objetivos. Como consecuencia de estas funciones, como consecuencia lateral, lo que ocurre es que diseñamos máquinas que tienen mucha aversión al riesgo, ¿vale? O sea, son un poco innovadoras. Bien, una vez que evaluamos, sabemos cómo evaluar las consecuencias, podemos evaluar las alternativas que tiene a disposición el robot, ¿vale? Y una forma que podemos emplear es lo que se llama la utilidad esperada, ¿vale? Que es simplemente ponderar cada una de las consecuencias por las probabilidades de esas consecuencias. El problema está en que un robot con ese principio probablemente va a ser muy predecible, ¿vale? Si solo puede hacer 10 o 12 cosas, puede cantar, puede hablar, puede moverse, etc. Si solo puede hacer un conjunto, va a ser demasiado predecible. Y entonces podemos introducir un elemento de incertidumbre en su comportamiento, y que sería, pues, que está descrito ahí. Bien, bueno, pues ya sabemos cómo percibir, cómo aprender y predecir y cómo decidir. Y ahora, digamos, entramos con un elemento no clásico, que sería sentir, ¿vale? Queremos incluir sentimientos como elemento central a la hora de interpretar el mundo que nos rodea y tomar decisiones. Digo que no es un elemento clásico porque hasta relativamente hace poco tiempo las emociones estaban separadas de la racionalidad, ¿vale? Y de hecho hay un campo reciente, nacido hace 4 o 5 años, que se llama neuroeconomía, que integra elementos de esas dos. Pues como ejemplo de lo apartado que estaba de la racionalidad, bueno, me retraso muchos años, muchos siglos en la historia. Platón decía: las pasiones, los deseos y los temores nos imposibilitan pensar, y eso ha sido probablemente una máxima que ha seguido a lo largo de la historia, hasta relativamente hace poco tiempo que pues, diversos investigadores se dieron cuenta que gente que había tenido accidentes que habían afectado a sus capacidades de tener respuestas emocionales, bueno, pues estas personas eran todavía capaces de hacer tareas cognitivas relativamente buenas, pues podían hacer operaciones matemáticas, etcétera, etcétera, pero eran incapaces de tomar decisiones. Y eso, bueno, pues ha llevado a pensar que, bueno, pues hay un elemento muy importante. Y de hecho, pues más recientemente se habla ya de inteligencias múltiples en distintos contextos y un concepto importante que es la inteligencia emocional. Modelizar las emociones es muy complicado y hay un montón de teorías muy diferentes, teorías que hablan de episodios emocionales frente a, bueno, tenemos un núcleo afectivo. Hay gente que se pregunta si tenemos emociones básicas, igual que tenemos pues, colores básicos y a partir de esos colores básicos construimos toda la paleta de colores.
tenemos pues unas emociones básicas y a partir de ahí construimos toda la paleta de emociones. Aquí hay un ejemplo de bueno, pues una posible paleta de emociones básicas. Está el concepto de humor, ¿vale? Y hay una serie de modelos. Hay modelos basados en estados motivacionales, que básicamente querrían decir, en un momento dado tenemos nuestro estado cambia y nos introduce una motivación. Pues, por ejemplo, tengo hambre y es el estado que me motiva a dirigir todas mis energías a buscar comida. O, bueno, estoy herido y me está atacando un tigre, entonces estoy en dos estados emocionales, el dolor y el miedo, el temor. El temor domina el dolor, intento huir y una vez que consigo huir, pues ya me preocupo del dolor. ¿Vale? Y hay otros modelos basados en valoraciones y expectativas que estarían más, digamos, serían más cercanos a lo que hemos contado antes de cómo decidir. Valoramos lo que va a ocurrir y las expectativas de lo que vaya a ocurrir y en función de eso pues estamos más contentos o más tristes o más decepcionados o lo que sea. ¿Vale? Entonces estos son más cercanos. Por ejemplo, como ejemplos de estos modelos, bueno, pues estar contento se asocia a que se produzca un suceso deseado, estar decepcionado es que no se produzca un suceso deseado que esperábamos que se produjese. Hay también pues, emociones básicas combinadas, como sería la gratitud, que mezclan el contento con la admiración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y como ejemplos de modelos, hay una gran diversidad, pues para modelizar lo que es estar contento, pues hay autores que utilizan ciertas ecuaciones matemáticas u otras que no tienen bueno, sí tienen sentido, quiero decir, no tiene sentido que lo expliquemos, simplemente lo que quiero hacer ver es que hay muchos intentos por modelizar esto y, por ejemplo, ciertos autores con un método estadístico pues dicen que para modelizar lo contento que está una persona pues hay que utilizar pues una ecuación de este estilo. ¿Vale? Lo interesante es que los modelos principales incluyen el concepto de valoración, cómo valoramos, y el concepto de expectativa, esto que valoramos, con qué probabilidad va a ocurrir. ¿Vale? Es importante eso, es bastante importante. Bien, y las emociones, ¿por qué esto es importante? Porque hay experiencia mucha experiencia acumulada que nos explica cómo las emociones afectan a la toma de decisiones. Hay muchas personas que indican que antes de evaluar cognitivamente una situación, lo que hacemos es evaluarla en relación a los sentimientos básicos, si esto nos va a producir un disgusto o nos va a gustar. ¿Vale? Hay experiencia acumulada que indica que en situaciones en las que estamos en un estado positivo, estamos contentos, pues somos muy buenos, somos más creativos. ¿Vale? Sin embargo, en estados en los que estamos en peor forma, estamos más tristes, pues nuestras capacidades analíticas mejoran. Es decir, que para crear alternativas deberíamos estar muy contentos, eufóricos, y a la hora de analizar esas alternativas deberíamos estar pues más tristes. Y por ejemplo, cuando estamos en estado positivo, pues consideramos menos probable que nos vayan a ocurrir cosas malas. ¿Vale? Toda esa experiencia acumulada pues nos indica que son muy relevantes las emociones a la hora de decidir. Y hay que incluirlas de alguna forma. Y muchas más. Bien, ya sabemos cómo percibir, cómo aprender y predecir, cómo decidir y cómo sentir o cómo modelizar los sentimientos. La última pieza del puzzle es cómo nos interrelacionamos. Nuestro bot va a estar en un mundo con personas, con otros robots y bueno, en habitaciones, y esas habitaciones van a ir cambiando, nos van a ir llevando de un lado a otro. Y necesitamos interrelacionarnos con los otros agentes. Y para ello necesitamos formar modelos de los otros ahora los describiré. Necesitamos comunicarnos y necesitamos conversar. En particular necesitamos conversar.
Bien, para formar modelos de los otros es muy importante, porque bueno, y nosotros como individuos, pues hay algunas personas con las que nos relacionamos más y las que aprendemos y que las vamos a, como dijésemos, vamos a atender de forma diferente. A una persona que vemos por la calle que, digamos, que formará parte de la masa de personas. O sea, trato diferente, conozco de forma diferente a personas, pues a familiares cercanos, a compañeros, que a una persona que ahora al salir vaya a encontrar por la calle y no la conozca de nada. Bueno, pues eso lo mismo, conozco más de unas personas y eso lo tengo que transmitir. Entonces, yo puedo construir un modelo, puedo tener un modelo del dueño, de mi dueño, ¿vale? Puede haber otros usuarios principales, otros usuarios y otros bots, otros robots. Y para ello, ya hemos visto antes, hemos esbozado cómo puedo tener modelos que predigan lo que van a hacer. Y hay una parte más complicada, que es aprender de sus preferencias. Este es más complicado porque aquí entrarían ya conceptos relacionados con la teoría de juegos, porque yo tendría que empezar a pensar en lo que el otro está pensando sobre lo que yo estoy pensando, y empieza esa recursión infinita y es realmente complicado. Este es un problema mucho más difícil y no está resuelto. No está resuelto. Vale. Bien, una vez que aprendemos, formamos modelos de los otros, nos comunicamos y por un lado tenemos comunicaciones sin cables, o sea, y aquí decíamos que digamos, la máquina tiene una serie de ventajas sobre nosotros, se puede comunicar telepáticamente mediante comunicaciones inalámbricas, pero hay que incorporar pues un sistema de diálogo que le ayude a construir frases medianamente coherentes, un sistema de síntesis de voz que bueno, esas frases coherentes se conviertan en palabras que entendamos, y finalmente hay que transmitirlas a través de altavoces. Y las emociones, hemos dicho antes, afectan a la toma de decisiones, afectan también a la comunicación. Primero en la expresión de los gestos. Un ejercicio típico con niños pequeños es jugar a, pues pon cara de enfadado, pon cara de... Todos reconocemos la cara de enfadado de alguien en función de cómo sube las cejas o los párpados o cómo pone el cuello o cómo sonríe o deja de sonreír, ¿vale? Podemos utilizar luces, igual que nos ponemos colorados o más pálidos, bueno, pues sería un efecto similar. El tono de voz, si yo estoy enfadado o más contento, pues mi tono de voz cambia, y la velocidad con la que hablo también es una forma de expresar sentimientos. Y todo eso pues debemos conseguirlo. Bueno, pues ya hemos aprendido a percibir, hemos aprendido a modelizar computacionalmente cómo percibimos, cómo aprendemos y predecimos, cómo decidimos, cómo modelizamos sentimientos e influyen y cómo nos podemos comunicar. ¿Vale? Ya es la hora de juntar todo el puzzle. Bien, el proceso global básicamente sería como está ahí descrito. Básicamente es todo lo que hemos estado contando, escribirlo de forma ordenada. ¿Vale? Entonces, sería un proceso en el que la máquina lee sensores y los interpreta deduciendo cuál es el estado de su entorno, deduce la acción que acaba de hacer el usuario, deduce cuál es el estado emocional y para ello pues tiene que evaluar consecuencias, expectativas, tiene que evaluar cuáles son sus emociones básicas y tiene que expresar su emoción. Toma decisiones, pues evalúa, hace sus predicciones, combina los modelos de predicción porque tiene varias fuentes de información, evalúa las posibles decisiones y escoge la decisión y la ejecuta. Y esto se repite, ¿vale? Pueden suponer el tiempo partido en instantes y en cada rodaja de instante hace eso. Digamos que eso es como si dijésemos, funciona en condiciones estándar. En condiciones estándar, ese es el ciclo que voy a hacer. Podrían pensar que todos y cada uno de nosotros
quizá de forma inconsciente estamos haciendo esto. Si lo piensan, pues en trocitos muy pequeños de tiempo, pues vemos cómo está la habitación, vemos cómo estamos, vemos quiénes están alrededor y tomamos una serie de decisiones y así se repite. El otro hace y así se repite. ¿Vale? Bueno, eso lo hacemos en condiciones normales, salvo que ocurran, incorporamos lo que sería una especie de principio de gestión por excepción. Gestionamos en condiciones normales así, a no ser que se produzca una excepción. Se produce un terremoto, cambia nuestra forma habitual de actuar. Nos empieza, bueno, si yo soy robot y me empiezan a agitar y cambia mi forma habitual de, pues no sé, me enfado o lo que fuese. ¿Vale? Es como si dijésemos el tiempo va en círculos y vamos haciendo todas esas acciones. Durante un tiempo se corresponde al mundo virtual y hay un trozo de cada trozo de tiempo, hay una parte de cada redaja de tiempo que corresponde al mundo real en el que el usuario hace algo. Bien, ese es el puzzle junto y computacionalmente, bueno, pues se pueden diseñar arquitecturas con componentes informáticos de hardware y básicamente pues es una arquitectura que tendría un sistema de reconocimiento, un sistema sensorial, un sistema de diálogo y digamos un motor que se encargaría de controlar todas las decisiones y controlar las emociones. ¿Vale? Bien, en la parte de diseño hay un aspecto muy importante que es un concepto muy importante que se llama el valle inexplicable. Hablamos de una búsqueda permanente y en cierta forma en esta búsqueda permanente ha habido investigadores, ha habido autores, ingenieros que se han pasado en el valle. La idea es que intentamos hacer máquinas que se parezcan a las personas, pero en ese diseño digamos que podemos acercarnos tanto, pero no hacerlo tan bien que puede producir rechazo. Y eso es lo que se llama el valle inexplicable. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que evitar ese problema. Y ese es el diseño que hacemos. Es un robot como este, que no es demasiado humano, bueno, pero es mono, digamos, agradable, simpático, y incorpora todos los sentimientos, sensores que hemos dicho. Pues hay unas cámaras, hay unos micrófonos, hay unos sensores ambientales, hay unos LEDs para mostrar sonrisa, pues marcamos colores con el corazón, etcétera, etcétera. Hay un altavoz, hay toda una serie de sensores interiores que nos permiten ver si está equilibrado, etcétera, etcétera. Y luego hay una serie de sensores de tacto que nos ayudan pues, a todas esas, nos ayudan a mejorar la relación pues, con el usuario. Para acabar, ha habido toda una serie todo esto no sería posible sin toda una serie de grandes avances recientes que han permitido o que nos permiten empezar a vislumbrar el desarrollo de máquinas que perciben, sienten y deciden. Es un campo que sería el desarrollo de robots emocionales o robots sociales y que quizá en un término algo más extremo y más provocativo sería crear vida artificial inteligente. Es un campo altamente interdisciplinar, hay muchas disciplinas involucradas y ahí he puesto algunas de ellas: la psicología, las matemáticas, la informática y las telecomunicaciones, un campo muy reciente que sería la neuroeconomía, la filosofía y unos cuantos campos más. Y tiene numerosísimas aplicaciones. La más, digamos que toda la relación que he ido describiendo se referiría al entretenimiento, pero podríamos pensar en utilizar ese tipo de dispositivos como dispositivos terapéuticos para, pues no sé, niños que tienen problemas de comunicación o personas mayores o personas que tienen algún tipo de problema de comunicación.
Podríamos utilizarlo como, como un asistente personal, pues conectado pues, a nuestro Facebook o cuestiones relativas a redes sociales y similares. Podríamos, en realidad, el campo sería el diseño de interfaces, una interfaz pues de un sitio web de comercio electrónico, por ejemplo, para tener una relación más emocional o más inteligente con un sitio web, ¿vale? Pues podríamos meter mecanismos o procedimientos de este estilo por debajo del sitio web. Y bueno, pues otra posible aplicación sería en educación, pues con este tipo de máquinas tendríamos herramientas muy potentes pues para tener juegos educativos con niños, para enseñar a leer, para enseñar a escribir, para enseñar chino, matemáticas, etcétera, etcétera. Y muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, pues la intentaré responder.